un repaso a toda la historia de las consolas. Esta es la primera generación, año 1972, Norteamérica, Magnavox Odyssey, lanzó las primeras consolas de la historia. Aquí vemos la Coleco Telstar Combat del 77, la Atari Pong del 72, juegos muy sencillos pero muy adictivos, una consola preciosa. Año 77, las primeras consolas de Nintendo, las Color TV Game, eran juegos tipo Pong, dos palitos que se movían, una pelotita, podías cambiar de diferentes deportes, pero básicamente era lo mismo. Segunda generación de consolas, año 77, la empresa norteamericana Atari revoluciona el mundo de los videojuegos. Primeras consolas con cartuchos intercambiables, y eso nos permitía tener un montón de juegos. Esto traía juegos de conducción y disparo. Aquí vemos otra consola de Bally, la conoceréis más bien por los pinballs. Año 82, ColecoVision, una consola muy potente, más que Atari, más que Intellivision, con el Donkey Kong en memoria, pero no consiguió comerse absolutamente nada. Tercera generación de consolas, en el año 83 en Japón, Nintendo lanza la Family Computer. Una auténtica revolución. Esta es la versión con botones cuadrados en lugar de botones redondos, una maravilla. En el año 85 llega por fin a Europa y Estados Unidos el ladrillito gris. ¿Qué decir? Nuestra querida NES. Nintendo sacó accesorios chulísimos para su consola. Este es Rob. El juego era muy malo, pero el robot es precioso. Después de la gran crisis de los videojuegos que provocó el fracaso de la Atari 2600, Atari contraatacó con la 5200 y la 7800. En esta época era común que marcas como Nintendo ofrecieran la licencia de fabricación de sus consolas a otras marcas como en este caso Sharp. La Twin Famicom, que era una Famicom Disk y una Famicom en un solo aparato. Y diréis, ¿y qué pasa con Sega? Pues en el año 83 nace en Japón la SG-1000, la primera consola de Sega. Le siguió en el año 84 la SG-1002 y luego la Mark III en el 85. En el año 86 por fin Sega desembarca en Occidente, con la Master System 1, una consola que permitía tener cartuchos y juegos en tarjeta. Después llegó la Master System 2 y por último la Master System 3 para el mercado portugués y brasileño de la mano de Tectoy. Empiezan los 90 y llegamos a la cuarta generación, pasamos de los 8 a los 16 bits. En el año 90 en Japón y en el 92 en Europa llega nuestra amada Super Nintendo, el cerebro de la bestia. Ese es el Satellaview, un accesorio que permitía jugar por internet mientras los satélites pasaban por encima de Japón. En el año 90 llegó por fin a España la Sega Mega Drive. Para mí lo tenía todo. En aquella época no había medias tintas, o eras de Sega o eras de Nintendo. Yo fui de Sega. Tenías a Sonic, tenías el Mortal Kombat con sangre, ¿qué más podías pedir? Salió el Mega CD, podías jugar a juegos con vídeo real interactivo, eran muy malos pero molaban. Luego sacaron el 32X, un intento de evolucionar la Mega Drive a los 32 bits, pero no funcionó. La Super Nintendo norteamericana y la Super Nintendo Junior. En el año 93 nos llega la Mega Drive 2 y el Mega CD 2, más de lo mismo pero recortando costes. Mega Drive 2 fabricada por Samsung en Corea. En el 89 NEC lanza en Europa la TurboGrafx, una consola de 8 bits con un motor gráfico de 16. No funcionó. En el año 90 SNK lanza el Rolls Royce de las consolas, la Neo Geo, un salón arcade en tu propia casa. Impresionante, carísima, juegos carísimos, ninguno la tuvimos pero todos la deseamos. En el 87 NEC lanza en Japón la PC Engine, nuestra TurboGrafx. En el 89 la SuperGrafx, una consola muy compleja que solo tuvo 5 juegos. El ordenador Sharp X68000 del 87 y la Turbo Duo, una PC Engine que admitía tanto HuCards como CD. En el 94 SNK decide lanzar Neo Geo CD, un formato mucho más económico que los cartuchos, mismos juegos pero tiempos de carga muy lentos. En el 95 Nintendo lanza la Virtual Boy, la primera consola en 3D, gráficos monocromáticos en color rojo y aunque me encanta fue un auténtico fracaso. En el año 94 Amiga sacó el Amiga CD, una consola de 32 bits que no funcionó. En el año 93 Panasonic lanza la 3D, una consola muy potente, formato CD, pero también muy cara. También la fabricaron Goldstar, Samsung, bueno. Y en el 95 Apple y Bandai sacan la Pippin, otra consola en formato CD, muy potente, pero con muy pocos juegos y muy poco recorrido. En Japón la marca Victor, ahora JVC, lanzó el Wonder Mega, una unión entre Mega CD y Mega Drive. En Europa nos llegó Multimega de la mano de Sega, era un lector de CD portátil que a la vez era Mega Drive y Mega CD, carísimo pero impresionante. Casio lanzó en el 95 la Casio Loopy, una consola de 32 bits orientada al público femenino y que tenía hasta una impresora térmica.
Llegamos a la quinta generación de las consolas, año 95, la era de los 32 bits, y Sega lanza la Saturn, su primera consola en formato CD. Atari vuelve a la carga con un auténtico maquinón, la Atari Jaguar. Tenía dos procesadores de 32 bits, un mando muy poco ergonómico, incluso una versión de CD. Fue carísima y no funcionó. El último intento de Atari de meterse en el mundo de las consolas. Esta es la Play Dia de Bandai, año 94, Japón, formato CD, 8 bits. Y en el año 94 en Japón, Sony entraría en el mundo de las consolas. Tras un fracasado intento de colaboración con Nintendo, lanza la PlayStation y con ella cambió todo. Después sacó la PS1 en formato mini. En el año 96 Nintendo da un golpe encima de la mesa y saca la Nintendo 64, la única consola de 64 bits del momento. Sigue apostando por el formato cartucho y la convierte en un auténtico icono. En el año 99 saca en Japón el codiciadísimo módulo DD, un formato de discos magnéticos. Llegamos a la sexta generación de las consolas. En el año 98 en Japón y en el 99 en Europa, Sega lanza su última consola, la Sega Dreamcast, 128 bits de poder con un sistema operativo Windows y conexión a internet, pero la competencia con Sony PlayStation fue demasiado fuerte. Siempre nos quedará Crazy Taxi, Virtua Tennis y otros grandísimos juegos de la última máquina de Sega. En el 2002, Microsoft se mete en el mundo de las consolas. Saca la Xbox, un maquinón y un auténtico centro multimedia. En el año 2000, Sony lanza PlayStation 2, la consola más vendida de la historia, el mayor catálogo de juegos, la reina. En 2002 llega a Europa la GameCube, la primera consola en CD de Nintendo. Un formato de discos muy pequeñitos y unos juegos geniales. Y accesorios como el que te permitía jugar a juegos de la Game Boy en la propia consola. En 2003 sale en Japón la PSX, un auténtico centro multimedia, grabador de vídeo digital, reproductor de DVD, PS2. ¿Qué más se podía pedir? Y terminamos este recorrido con la séptima generación de consolas. En 2006 Nintendo saca la Nintendo Wii, una consola mucho más familiar, con una forma de control nunca vista hasta el momento, y unas versiones de Mario increíbles. En 2006 se lanza la PlayStation 3, la última consola diseñada por Ken Kutaragi y que compitió directamente con Xbox 360.